El acta de la sesión 28 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 29 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores parlamentarios. Vamos a dar lectura a la cuenta. Se han recibido un documento, que es una nota de la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, quien solicita una audiencia a objeto de plantear 2 puntos. El primero, un pronto conocimiento por parte de esta comisión del proyecto de ley que el Senado ha despachado como Ley Integral de las Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo, saludable. Este proyecto cuenta con el especial interés de esta organización para el cual tiene un pronunciamiento formal sobre el particular. Y propuesta legislativa, un segundo punto que plantea, una propuesta legislativa sobre creación de la Defensoría de las Personas Mayores, que ha sido presentado a esta comisión y materia de trabajo conjunto con asesores de la comisión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidenta. Justo habíamos estado conversando, he recibido varios requerimientos de algunos señores senadores que me planteaban respecto del estado de tramitación del proyecto de envejecimiento positivo que fue enviado por el Senado el día 24 de enero a esta Cámara, que fue el último día hábil previo al receso legislativo. Por tanto, bueno, ya sé que tenemos agendado para la próxima semana poder despachar el proyecto que tiene urgencia, que estamos hoy día en tramitación, pero creo que luego de terminado ese proyecto y despachado a la sala, directamente tenemos que comenzar a analizar ese importante proyecto, presidente. Así que lo pido formalmente que a continuación continuemos con esa iniciativa que es muy importante, tal como lo plantean en esa carta que hemos recibido. Hay un interés especial de parte de los adultos mayores que podamos sacarlo adelante. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Así lo haremos. Continúo con palabras sobre la cuenta. ¿Telemático no hay nadie hoy día? No. Melo está conectándose en este instante. Perfecto. ¿Palabras sobre asuntos varios? ¿No? Muy bien. Bueno, el objeto de esta sesión es continuar, como ustedes saben, con el proyecto que estamos viendo en tabla, que vamos a votar en la sesión de la primera semana de abril, a vuelta de la distrital. Es el estudio de los proyectos de ley refundidos 13.011-11, 14.445-13 y 14.449-3, en segundo trámite constitucional, que introducen modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Para este propósito tenemos dos agrupaciones invitadas. La directora de la Fundación de Innovación y Diseño Inclusivo, INOI, y también la presidenta de la Fundación Ama Crecer. Entonces vamos a dejar con ustedes a la Fundación de Innovación, a la señora, a ver, vino con más acompañantes, ¿o no? Ah, ya. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Jimena Gómez. Le cedo la palabra. O sea, ¿por qué él me la puede ir pasando? No sé, se me metió Víctor. Yo ando con un pendrive, te lo paso al pendrive. Antes de que comience con la presentación, sí, no, pero para yo resolverlo, quizá poder ya, perfecto. Ya, bueno, antes de que comencemos así con las presentaciones,
Yo quería mandar un gran saludo y un gran abrazo a todas las personas, niños, adolescentes con síndrome de Down, que hoy conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down. Tuvimos justamente a las 12 del día una ceremonia acá en la Cámara que fue muy emotiva, muy bonita. Este congreso cuenta con personas con síndrome de Down que trabajan en el congreso. Nosotros partimos con la inclusión mucho antes que sacáramos la ley. Por lo tanto, yo creo que es importante que esta comisión de discapacidad, que además formamos todo este grupo con tanto esfuerzo, yo lo comenté en mi discurso, que hace 5 años atrás formamos una bancada por la discapacidad y luego se transformó en una comisión permanente, ahí con Carolina, que la tuvimos de presidenta durante 2 años, hoy día estoy de presidenta yo. Hemos hecho un trabajo muy grande, con harto esfuerzo, con un grupo importante de parlamentarios, que ustedes también están dentro de ese grupo. Por lo tanto, muy contentos de ir avanzando en estos proyectos de ley de inclusión, en este caso con los niños de síndrome de Down, pero también con los otros, con las otras condiciones también que son tan importantes. No sé si alguien quiere referirse a... Ya, bueno, entonces vamos a pasar con la segunda agrupación. Tenemos acá la Fundación Ama Crecer, con Claudia Alvear y María Graciela Astorquiza, que nos van a presentar. Quiero comentarles que yo conocí esta fundación. La verdad que hacen un trabajo muy lindo con la inclusión en la temprana infancia y con lo importante que es justamente avanzar en nivelar los niños desde que son pequeñitos, porque no sacamos nada con comenzar la inclusión desde que están en el colegio, porque ya vienen con un retardo importante en todo lo que es su capacidad y el desarrollo en los distintos aspectos. Por lo tanto, les cedo la palabra. Ya. Bueno, buenas tardes y primero que todo queremos agradecer la oportunidad de poder hablar de nuestra fundación y de la mirada que tenemos nosotros sobre la inclusión, sobre todo en la etapa preescolar. Nosotras somos las miembros del directorio de la Fundación Ama Crecer. Ella es Claudia Miqueles, fundadora, presidenta de la Fundación, terapeuta ocupacional. Graciela Astorquiza, secretaria, coach y mamá de una niña con autismo, y yo soy Claudia Alvear, tesorera, fundadora y fonoaudióloga también. Y hoy queremos hablar de un tema súper importante para nuestro país y para las personas que trabajamos y vivimos con niños con necesidades educativas especiales, que es la educación preescolar. Porque el camino comienza aquí, porque en esta edad es cuando los niños más tienen que desarrollar sus habilidades. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe tanta discriminación en la etapa preescolar? ¿Qué pasa con los niños cuando quieren entrar al jardín? Los niños que tienen distintas condiciones. Nosotras a lo largo de los años evidenciamos que existe un gran vacío en cuanto a la inclusión real. Los jardines infantiles no tienen equipos capacitados para trabajar con niños que presentan necesidades educativas especiales, sobre todo las permanentes, que son el autismo, el síndrome de Down o el déficit intelectual. Por lo tanto, no es mala voluntad de los colegios, es que no están preparados para trabajar con estos niños. ¿Y qué pasa con los niños? Se quedan aislados, están siempre en el patio o se pierden de las actividades que deberían estar aprendiendo en conjunto con sus compañeros. No se respetan los procesos individuales de los niños. En la mayoría de los jardines sabemos que están exigiendo control de esfínter, aunque no lo deberían hacer, te los exigen. El tema de las dificultades cognitivas, tampoco se respetan los procesos, en el fondo, los hitos del desarrollo que los niños les exigen, como que cronológicamente deberían cumplir ciertos hitos que por procesos y ritmos distintos tampoco lo pueden hacer. Lo hacen, pero más lento. Y muchas veces hay niños que presentan, por ejemplo, crisis conductuales o emocionales, y al no haber equipos que trabajen con niños y no estar capacitados, tampoco tienen el manejo. ¿Y qué pasa? Llaman a los padres todo el tiempo, venga a retirar a su hijo, lléveselo por favor, o simplemente terminan cerrando los cupos y pidiéndoles a fin de año que ya no pueden volver a su jardín.
pues los mismos apoderados también piden que saquen a los niños de los jardines. Entonces las oportunidades de acceso a los jardines son muy escasas para los niños con necesidades educativas. Y además de esto, las oportunidades que tienen son solo terapias individuales. A los niños que tienen necesidades educativas les exigen terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología para ir desarrollando sus habilidades. Y esto es súper costoso. Sabemos que las terapias son caras y no son 6 meses, a veces son muchos años que los niños deben tener estas terapias para ir desarrollando ciertas habilidades. Bueno, y además de esto, los niños deben esperar hasta los 4 o 5 años para poder ingresar a colegios, que en nuestro sistema escolar están los municipales que tienen los programas de integración escolar, que tienen los equipos multidisciplinarios, son equipos súper buenos, pero ¿qué pasa? Que los colegios municipales, los que tienen PIE, solo tienen 2 cupos por curso para los niños con necesidades educativas permanentes, solo 2. ¿Y qué pasa con los colegios particulares? Es como, en el fondo, la buena voluntad del colegio sí tiene un proyecto educativo inclusivo, donde es muy raro que existan equipos, siempre hay 1 o 2 personas para hacerse cargo de todos los niños con necesidades educativas, y también muy pocos cupos, muy pocos. Entonces, y además de esto, les exigen asistir con tutor, pagado por los padres, les cobran aranceles diferenciados en muchos colegios, o sea, te recibo en mi colegio, pero tienes que pagar más. Y les acortan jornadas, en el fondo estamos hablando de discriminación constantemente, y la primera infancia es cuando más los niños deberían recibir apoyo en cuanto a lo emocional, a lo cognitivo y a la interacción social. De ahí parte la base para después tener adolescentes y adultos que realmente estén incluidas en nuestra sociedad. Bueno, hola a todos. Continuando con lo que Claudia... ¿Estamos? ¿Ahí sí? Ya. Continuando con lo que Claudia comentaba, nosotras como profesionales de la salud y de la educación nos hicimos la pregunta, ¿qué podemos hacer? Porque en el fondo aquí todo está depositado en el niño, que el niño vaya a la terapia, que el niño tiene que cumplir con ciertos hitos del desarrollo para ser integrado, y ¿qué estamos haciendo nosotros? Entonces, la pregunta principal fue ¿qué podemos hacer para cambiar la realidad actual del sistema preescolar chileno? Y hace 5 años comenzamos un camino, un recorrido, creamos un modelo inclusivo, creamos un proyecto educativo preescolar que ha tenido excelentes resultados, considerando todo lo que se necesita para que un jardín cumpla con los requisitos para poder incluir realmente, ¿ya? Entonces, hoy día nuestros niños, ya después de 5 años podemos ver niños que desarrollaron sus habilidades sociales, que se están integrando de a poco en distintos contextos. Nosotros recibimos papás que nos dicen, nosotros no hemos podido ir a la playa tranquilos, no podemos ir al supermercado porque mi hijo de repente le da una crisis y la sociedad nos mira, y qué pasa con esta mamá que no sabe controlar a su hijo. O sea, esas habilidades previas que los niños tienen que aprender a los 3, 2 años o a la edad que sea, que es previo a lo escolar, es demasiado necesario poder apoyar en ese sentido, porque ese niño, si perdió esa estimulación, entrar al colegio va a ser muy difícil, muy difícil. No le podemos exigir a ese niño que se sepa adaptar a otro contexto si nunca le hemos dado la oportunidad. Entonces tenemos también niños más autónomos, y también nosotros nos gustaría remarcar que tenemos niños que pueden ser educados, que es como algo demasiado básico, y que es demasiado urgente también. Y por lo tanto tenemos familias que se sienten contenidas, que sienten que pertenecen a un lugar y que no se les dice que no por cualquier tipo de condición. Y eso es demasiado importante, porque la historia de todas las familias, y que se nos repite una y otra vez, es que no tienen acceso a educación preescolar. Entonces, en base a esto, nosotros hicimos un modelo inclusivo preescolar que considera varios factores que son súper importantes dentro de la prestación de apoyos. Uno es juntar educación y salud en un mismo lugar. Es decir, aquí desde la etapa temprana lo que más se pide son las terapias individuales, lo clínico, muchas veces la medicación anticipada,
y no se considera profesionales de la salud dentro de la educación en esta etapa. Por lo tanto, nos parece esencial trabajar en conjunto para poder hacer que ese niño avance de manera integral y no más externalizar en terapias externas. Basado en la estimulación temprana, porque como decía Claudia, es súper importante considerar que los primeros años de vida son cruciales para el desarrollo del niño, que en el futuro va a ser adolescente y adulto. Por lo tanto, si no entregamos esa oportunidad, va a ser muy difícil ya las siguientes etapas. Un equipo interdisciplinario capacitado. Nosotros tenemos dentro del jardín educador diferencial, 3 técnicos en diferencial por sala, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, todo incluido en el mismo lugar, porque como les decía anteriormente, y vamos a ser súper majaderas en eso, se les piden terapias individuales, se les exige, es lo único que tienen en esta etapa y es carísimo. Entonces, claro, estamos hablando de familias que pueden acceder a las terapias individuales y si no, esos niños están en su casa. Entonces, nosotros consideramos que un modelo inclusivo debiese integrar esto dentro de la sala de clase. Y el trabajo integral con la familia, que es demasiado importante, porque aquí no es solamente, como les mencionaba, que el niño tiene que adaptarse al contexto. Se recibe un diagnóstico y la familia completa vive un proceso. Los papás viven procesos muy dolorosos de duelo y tienen que ser acompañados con profesionales competentes para poder abordar esa situación y no recibir constantemente: tu hijo perdió la matrícula acá, no podemos seguir el próximo año. Emocionalmente eso es muy fuerte para la familia. Entonces, sabemos que nuestro modelo, al ser personalizado, requiere de una alta inversión de recursos humanos. Les mencioné el equipo, que es un modelo personalizado. Aquí nosotros tenemos cursos de 8 niños. ¿Por qué? Porque la realidad que vemos en educación es que los niños, claro, en los colegios, por ejemplo, hay 25, 30 niños y es imposible para una profesora y un apoyo en sala poder trabajar con niños que tienen distintas necesidades. Por lo tanto, nosotros postulamos que un modelo inclusivo en la etapa preescolar debe ser personalizado 8 niños y con 4 adultos dentro de sala. Eso es lo que se hace y lo que nosotros hemos logrado hacer y funciona. Los niños avanzan realmente. ¿Ya? Pero esto no es una alta inversión en recursos humanos, y es por esto que hace 5 meses nos convertimos en fundación con el objetivo de recibir apoyo económico para poder continuar implementando nuestro modelo y aumentar el acceso a los niños y niñas independientes de su condición. Es decir, nosotros el camino es poder decir que sí a todo el niño que lo requiera, sin importar su condición, no solo hablando de diagnóstico, sino que hablando de lo social. También queremos en algún minuto poder becar y que muchas comunas puedan recibir el apoyo también, familias de muchas comunas. Y con todo esto queremos ser un ejemplo y demostrar que sí se puede, que aquí, como dice nuestro enunciado, el camino comienza aquí, y queremos mostrar nuestra experiencia para, ojalá, nuestros sueños, que esto se reproduzca en todos los jardines infantiles de Chile. Y como último, nosotros queremos hoy día hacer la pregunta de si alguien se ha puesto en el lugar de los padres, porque estamos siempre hablando de los niños que tienen alguna dificultad o personas que tienen alguna dificultad, pero el proceso familiar es muy importante. Y hoy día nos acompaña quien se integró a nuestra fundación, Graciela Astorquiz, que nos va a entregar su testimonio y nos va a contar sobre el camino recorrido desde la experiencia de la discriminación en educación. Gracias. Buenas tardes. El dolor, la pena y la rabia fueron las primeras emociones que sentí como madre al recibir el diagnóstico de autismo de mi hija María Gracia, que hoy ya tiene 14 años de edad. Recibir el diagnóstico lapidario fue uno de los momentos más difíciles en nuestra familia, un proceso doloroso que siento que nunca sanará. Sin embargo, quisimos asumir este reto de educarla, cuidarla y guiarla. ¿Cuál sería mi sorpresa? La poca empatía, la falta de escucha y contención de una sociedad que se dice ser integral y comprobar que no es real. Fue vivir otro duelo. Con mucha humildad, sacrificio y valentía fuimos viviendo las distintas batallas que nos imponía la sociedad. A los 2 años el neurólogo me recomendó terapia y jardín infantil, pero ninguno pudo recibirla, ya que no contaban con especialistas para su condición. Además de no controlar esfínter, tenía que venir con un asistente, algo que obviamente no podía costear por tener 6 hijos. Y en última instancia, apenas un solo jardín, comillas, por hacernos el favor, podía tener a nuestra hija. Perdón, pero hacerme el favor de que mi hija tuviera derecho a educarse, ahí llegaba otro duelo.
Es así como llegamos a diferentes escuelas de lenguaje, escuelas especiales, hasta que llegamos a una edad donde tenía que entrar al sistema educativo regular, el colegio. ¿Cuál fue la sorpresa? Postular a colegios municipales con proyecto PIE. Maravilloso. Pero ¿qué base traía mi hija para poder entrar a la educación regular cuando ningún jardín recibió a mi hija por no contar con gente capacitada? La cicatriz que estaba empezando a sanar otra vez se abría. Y otro duelo. Colegio PIE solo recibía cierto número de personas con necesidades especiales por curso y mi hija no venía con una buena base por no haber podido participar de una buena enseñanza preescolar. Así fuimos de colegio en colegio, 12 para ser exactos, incluso en distintas ciudades. Crecía mi rabia. La educación es un derecho de todos los niños y niñas, y mi hija no podía tenerla. Todo este peregrinar duele el alma, y sé lo importante que es como padre que tengamos un cambio de actitud. ¿Pero debo resignarme? ¿Alguien se habrá preguntado alguna vez cómo me siento como madre de una hija autista? ¿Alguien se habrá puesto alguna vez en mi lugar? ¿Quién hoy me da apoyo y contención? ¿Cuántos padres más estarán como yo? Pienso y pienso cómo romper las barreras del autismo. Siento que estoy luchando con una sociedad con ojos vendados y que no pueden visualizar la falta de empatía de una sociedad completa y sin capacitación de profesionales. Yo solo quiero un mundo igualitario, una inclusión no de papel ni de leyes, una inclusión educativa y real. Hoy tengo la frente en alto porque ya son años de historia, colegios, malos tratos, exclusiones. Hoy acepté que la educación no es inclusiva. Hoy deserté de la educación tradicional escolar. Hoy mi hija me enseñó que no tiene límites, que los límites me los impuso el medio. Hoy pienso tanto que me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Hoy me levanto con la frente en alto, orgullosa de mi hija, porque ustedes no se imaginan todo de lo que ella es capaz. Por eso siento que hoy, gracias a nuestra fundación, el camino comienza aquí, en la etapa preescolar. Gracias. Muchísimas gracias a la Fundación, a tres mujeres tan valiosas como ustedes por estar aquí hoy día. Y la verdad que cuando las conocí quise invitarlas para que los demás diputados las conocieran, porque estamos tramitando hoy día una ley de inclusión laboral, justamente para que las personas con una condición de discapacidad puedan trabajar. Pero para trabajar necesitan estudiar, para estudiar necesitan haber entrado a un colegio. Y si sus alas se les fueron cortadas desde antes que eso, cuando recién eran chiquititos, bebés, en la temprana infancia, y no les dieron la capacitación, el desarrollo temprano, es muy difícil poder nivelarlos después. Entonces, por eso es tan importante que nos enfoquemos y que conozcamos esta realidad que en general muchos de nosotros a lo mejor, por lo menos yo no lo conocía. Yo no me imaginé la importancia de estar con un niño de 1 año o de 2 años y enseñarle a sentarse, a sociabilizar, a dejar los pañales, a poder verbalizar. Cuando uno comienza con ese tipo de cosas, mientras más chiquitito, más avance y más pareja va a ser la cancha después. Y ahí vamos a tener realmente a un niño incluido dentro de su curso, dentro de su colegio, y luego vamos a tener a una persona que sea capaz de trabajar y pueda realmente ser efectiva la ley de inclusión laboral. Porque si no los tenemos capacitados de antes, por mucho que pongamos cuotas, que pongamos porcentaje, porque pongamos números, finalmente a lo mejor van a llenarlo con personas en trabajos menores, como decía la diputada Bulnes hace unas sesiones atrás, a lo mejor en trabajo de aseo, en trabajo de empaquetar, y no en la real capacidad que ellos tienen, que pueden llegar a ser profesionales y dar un tremendo aporte a la sociedad y para todos nosotros. Así que por eso quise en el fondo invitarlas y dejo la palabra, diputada Marzán. Muchas gracias, presidenta, y saludo a Claudia y María Graciela. Ya noté algunas cositas acá, y voy a partir como del comienzo tratando de ser bien sintética. Nosotros en esta comisión es nueva, tiene 2 años, o sea, es nueva en comparación a las otras, y trabajamos un proyecto que hoy día es ley, que es el proyecto integral de autismo. Entonces,
cuando tú contabas si alguien se ha puesto en tus zapatos, créeme que en esta comisión, todos y todas desde el periodo anterior, em, nos pusimos en la piel de las realidades que escuchamos, las organizaciones que vinieron, y yo creo que por eso, por ese misma insumo que pudimos tener, conocimiento, cercanía, que de repente va mucho más allá de lo legislativo, logramos desde las organizaciones y desde las realidades y necesidades y vacíos, eh, levantar ese proyecto que hoy día ya es ley y que va a empezar de manera gradual a a implementarse. ¿Ya? Y es un proyecto integral. Entonces, ese relato que tú cuentas, créannos que acá yo creo que cada uno y cada una ha escuchado unos relatos tremendos que hemos tenido que fiscalizar, que hemos tenido que oficiar. De hecho, nosotros estamos haciendo una dura recopilación ahora, porque con la ley ya nos han llegado unas historias que son tremendas, de vulneraciones, de agresiones, de violencia hacia padres, madres, tutores, porque saquen de frente a sus niños, o sea, diciéndole sus niños son un cacho, lléveselos de aquí. O sea, a ese nivel de grotesco es lo que uno tiene que levantar, y el dolor, imagínense, y ustedes además que lo viven en primera persona. Entonces yo creo que a nosotros ya estamos como, nos sensibilizamos no solamente desde lo legislativo, sino porque somos seres emocionales todos, sin duda. Entonces, por eso lo trabajamos con tanto cariño, y fue un proyecto que levantamos además muy transversalmente, que eso se da pocas veces de repente acá en este espacio, en este congreso. Entonces, para que, me imagino que ya lo conocen, pero se va a empezar a implementar. Entonces, las capacitaciones que ustedes hablaban de los jardines infantiles se van a tener que dar sí o sí, y en todos los espacios, hasta el nivel universitario. Van a tener que cambiar los protocolos, en fin, o sea, esperemos que algún día se produzca el cambio cultural, que no tengamos que aplicar leyes que sean punitivas en ningún espacio, y que el respeto, el amor, el cariño se dé de manera natural. Eso es súper importante. Y mientras eso no exista, bueno, vamos a tener que seguir hablando de inclusión hasta que esa palabra la saquemos, ojalá, de nuestro lenguaje, porque al incorporarla es porque sin duda algo estamos excluyendo. Y eso es lo tremendo. Eh, cuando hablabas de la edad y de esa regularización de niveles, yo recuerdo que cuando era muy pequeñita, hace muchísimos años atrás, y yo ingresé a kinder, y disculpen, es la experiencia y que lo recuerdo, yo tenía compañeros de distintas edades. Yo tenía 3 años cuando ingresé y tenía de 4, de 5, y después en primero básico uno tenía 4, 5, 6, 7, y era muy natural. Y de repente con el tiempo, no sé por qué, empezó a que tienes que tener 6 años en junio, después 6 años en marzo. Entonces hoy día estamos todos como soldaditos equiparados en la edad, sin entender que hay un proceso biológico que es profundamente importante y que se pasa a llevar, porque todos los niños y las niñas tienen procesos distintos, naturales, de acuerdo a su situación geográfica, a su alimento, de acuerdo al cariño que reciban o no en su hogar. Eso es profundamente, eso determina hasta si son más altos o más bajos, y eso está comprobado. Entonces, eso es ya parte de nuestra educación, de nuestra estructura, de nuestro sistema, que algún día, no sé por qué razón se existió, pero que sin duda genera muchos conflictos y produce todo lo que ustedes están mencionando. Em, eso es como en términos muy generales, y por supuesto empatizar y volver como, cuando las escucho, cuando las escuchaba, como que nos fuimos, o me fui, como cuando recién empezamos a trabajar el proyecto, cuando estábamos telemáticos, recibiendo a la primera agrupación que vino de autismo, y que fue además el primer proyecto que levantamos en esta comisión, que empezamos a trabajar. Em, entonces yo creo que hay esperanza, y yo agradezco tanto que exista hoy día esta comisión, porque hemos visibilizado problemáticas que antes se arraigaban en otras comisiones y que muchas veces quedaban debajo de un montón de otros proyectos. Hoy día esta comisión es exclusiva de estas dos tremendas temáticas, que son las personas adultas mayores y las personas de todos los grupos etarios que tengan cualquier tipo de discapacidad, para darle prioridad a todas las demandas y políticas públicas que necesitamos levantar en nuestro país. Así que muchas gracias por su aporte, por sus testimonios, pero, pero decirles que ya por lo menos hemos dado un tremendo gran paso, que vamos a estar fiscalizando, que cada marzo se va a tener que estar dando cuenta acá en este Congreso acerca de la implementación de la ley, entre otras muchas
acciones que se van a tener que llevar a cabo a raíz de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marta. Diputada Bulne, después diputada Joana. Quiero decir algo muy cortito, valorar el tremendo trabajo que están haciendo ustedes. Pero además del tremendo trabajo que está haciendo y sobre todo la problemática del autismo, que es especialmente severa, hay un tema que tiene que ver, y también ustedes lo han visto desde el mundo de lo privado, pero yo he tenido contacto en mi distrito con diversas organizaciones desde lo público y particularmente desde las escuelas de lenguaje, que cumplen una función muy importante no solo en el autismo, también en toda suerte de problemas de aprendizaje, discalculia, dislexia, Down, etcétera, etcétera, etcétera. Y a quienes están haciendo una cantidad de, se les está poniendo una serie de cortapisas que me parece que sería muy importante que podamos trabajar esto también en unión con el Ministerio de Educación. Porque efectivamente este es un tema que hay que trabajar desde la más temprana infancia. Pero en el nivel de lo privado, quien tiene más o menos un apoyo personal o familiar, de manera que un jardín infantil normal para cualquier niño, para mi nieto de 3 años que no tiene ningún problema de aprendizaje, cuesta 375.000 pesos. Es una burrada de plata para una familia. Entonces, ¿cuánto más si se trata de educación especial, con educadores diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera? Pero los niños que van al sistema público son muchos más. ¿Qué está haciendo el sistema público? Y particularmente, ¿qué apoyo se está dando a las escuelas de lenguaje? Que no sé por qué se llaman de lenguaje, porque en realidad son para problemas de dificultades de aprendizaje. En toda clase, no solamente de hablar, sino también en muchas otras. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación en esta materia? ¿Qué cortapisas se están poniendo? ¿Qué exigencias extras se les están haciendo? Que se postergaron por lo demás en 2 años. Cuando las empecé a escuchar, dije, voy a pedir el documento que me mandaron las escuelas de lenguaje de mi región, digamos, de mi distrito. Y no lo tenía a mano, pero voy a traerlo a la próxima reunión, porque es un problema real, porque lo hemos conversado y efectivamente el Ministerio de Educación ha tomado medidas, pero son parciales. Y este es un tema que hay que trabajar con el Ministerio de Educación, porque la educación empieza, todos sabemos, en la más temprana infancia. O sea, 1.000.000 de gracias por su testimonio. La realidad la conozco además porque un diputado que trabaja en mi oficina, su único hijo es autista, y entonces él tiene que trabajar 2 días a la semana desde la casa porque se tiene que turnar con su mujer para atender al niño. Entonces el problema lo conozco desde la cercanía más estrecha. Pero quisiera que invitáramos al ministro de Educación para que pudiera exponernos qué está pensando el Ministerio de Educación para resolver estos problemas desde la institucionalidad, no solamente desde la sociedad que incluye, que discrimina, etcétera, sino desde la institucionalidad, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer en esta materia. Muchas gracias, diputada Bulnes. Yo creo de mayor, en el fondo, prioridad invitar al ministro de Educación, o sea, obviamente después de las votaciones que tenemos próximamente, pero me gustaría pedir el acuerdo para poder invitarlo y para ver este tema. Pero bueno, esperemos que pueda venir. Dame un segundo. ¿Tomamos el acuerdo? Muy bien. Ya. Muy cortito, ¿sí? Solamente gracias por las palabras. Solamente quería decir que muchas veces visibilizamos a las personas discapacitadas en la parte física.
Y así como existen ramplas para una silla de ruedas, yo creo que la empatía hoy es la rampla que necesitamos las personas con una discapacidad que no es visible aún. Eso. Muchas gracias. Gracias. Diputada Joana y después diputado Guzmán. Muchas gracias. Bueno, reiterar la admiración que a uno le genera escucharla. Creo que es maravilloso que se sigan incorporando estos apoyos, esta visibilización. Principalmente yo quería hacer un alcance. Todos tenemos capacidades diferentes y eso es una sociedad que lamentablemente hoy día no lo acepta. Ha costado y todos aquí tenemos capacidades diferentes de algún tipo u otro. Y yo creo que esa es la base. Nos falta educación social. Nuestra sociedad tiene que comprender que esa es la base y tenemos que respetarnos. Cuando a mí me tocó en lo particular conocer una organización, yo soy de la región de Antofagasta, donde tenemos un alto índice de TEA principalmente, y hoy tenemos un número mayor que antes porque yo consultaba si eran por diagnósticos tempranos o porque teníamos un número mayor. Y efectivamente se está buscando un diagnóstico temprano. Entonces, coincido completamente con lo que ustedes están diciendo y obviamente nosotros estamos muy atrasados en ese trabajo, digamos, y ustedes están enfocadas principalmente en dar ese espacio necesario para poder permitir que los niños puedan desarrollarse de buena manera en esta sociedad muchas veces egoísta, pero yo diría con falta de educación y falta de información. Y creo que todos hemos caído en eso. Lo digo yo también por experiencia. En Antofagasta hay un colegio que una amiga kinesióloga, ella trabaja en equinoterapia, y yo conocí y me eduqué y pude conocer algo que por supuesto la mayoría de nosotros no conocemos. Entonces cuando tú no sabes, obviamente que tu percepción es diferente, no puedes opinar porque no conoces. Entonces yo creo que ahí a nosotros nos falta como sociedad tener la capacidad de mostrar esto y de entender que todos somos parte y responsables de lo que vaya a pasar. Otra mamá TEA me decía, nos falta protocolos TEA. Ella es una adulta que cuando ha tenido que estar en una fila en el banco ha sido maltratada literalmente, porque después de un rato que ella está en la fila donde se ve, entre comillas, como cualquier otra, ella se descompensa. Y cuando va y le muestra su carnet de discapacidad, efectivamente lo que dice ahí no condice con lo que ve el guardia y la trata mal. Yo acá también presenté un par de proyectos que busca cambiar eso para que efectivamente el carnet diga, TEA, o sea, explique lo que es realmente, porque nos quedamos como con el pasado, que es una enfermedad mental. Uno conocía a una persona que no tenía capacidad de relacionarse ni de hacer las cosas comunes y corrientes, y eso es. Entonces, tenemos muchas cosas que avanzar. Y para poder tener una inclusión en lo laboral, por supuesto que tenemos que trabajar la base. Y eso es lo que hoy día se está levantando de verdad. Yo creo que aquí hay mucho por hacer, pero hay ganas de hacerlo, que es lo más importante. Así que de verdad, de nuevo, maravilloso lo que ustedes dicen, pero también es importante que lo pueda conocer el resto de nuestra sociedad, que es importante que nos eduquen, nos informen, porque al final el problema no solo lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros por no tener la educación y el conocimiento. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación el diputado Guzmán y después la diputada Marzán. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, agradecerle a la Fundación su exposición. La verdad que de repente nosotros hablamos del problema. Yo creo que el problema no es la discapacidad no es un problema. El problema es justamente tener una sociedad que es discapacitante. Y ahí es donde nosotros tenemos que avanzar. No sé si me pueden corregir, pero tengo entendido que las escuelas de lenguaje no permiten tener niños con diagnóstico de la condición del espectro autista. Por tanto, ahí tenemos una disyuntiva, una dificultad. O sea, si hay un niño, yo he sabido incluso que se oculta el diagnóstico para que puedan permanecer en las escuelas de lenguaje. Entonces ahí tenemos una dificultad también de la cual deberíamos hacernos cargo, y justamente en esa invitación que vamos a hacer
al ministro de Educación plantearle estos temas. Al ministro nosotros lo hemos invitado ya en 2 oportunidades, si no me equivoco, Presidenta, por otros temas y no ha concurrido a las sesiones, justificando que por motivos de agenda, pero creo que estos temas son muy relevantes y hay que tomarlos. Y finalmente, Presidenta, yo creo que hay ahí en la presentación un tema bien importante. Dice que se convirtieron en fundación con el objetivo de recibir apoyo económico para poder continuar implementando nuestro modelo y aumentar el acceso a los niños y niñas independiente de su condición. O sea, un Estado que no se está haciendo cargo de una condición que requiere un tratamiento especial, así como las escuelas de lenguaje nacen justamente para darle un tratamiento especial a ciertos niños, requerimos organizaciones o un sistema educativo que también se haga cargo de la discapacidad en todas sus situaciones. Por tanto, Presidenta, y ya que el Estado no se está haciendo cargo, creo que sería importante colaborar con la Fundación y solicito el acuerdo para oficiar al Gobierno Regional Metropolitano para que tome conocimiento de la Fundación, que los puedan recibir idealmente y, por qué no, generar algún convenio, algún traspaso de recursos que le permita justamente implementar de mejor forma su modelo y ojalá poder tener un aumento en el acceso a beneficiarios. Así que solicitar eso solamente, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guzmán. ¿Tomo el acuerdo para oficiar al Gobierno Regional? Acordado. Diputada Marzán. Cortito, quizás dentro de las invitaciones que deberíamos hacer a raíz justamente de la implementación de la ley de autismo, yo he estado haciendo charlas en distintos espacios en mi distrito, acá en la quinta región, y a esas charlas ha asistido PDI, carabineros, alcaldes, concejales, llegan de manera espontánea. Entonces yo creo que sería bueno a lo mejor invitar a carabineros, invitar a la PDI acá, para decirles que qué medidas están tomando, qué medidas van a adoptar, porque hay inquietud y hay desconocimiento. Entonces yo creo que sería muy importante que pudiéramos hacer una acción colaborativa, porque en otros espacios también existe la voluntad, pero no existe el cómo. Entonces yo creo que sería importante, y a quien también sea necesario invitar, porque también sabemos que los guardias han tenido actitudes tremendas por las discapacidades invisibles, que también está la sordera, que también hemos estado oficiando por temas de personas sordas que les hablan, no escuchan por razones obvias y las en agreden. pandemia con las Sí, mascarillas, fue exacto, y terrible. las agreden porque las tratan de maleducar en las micros. Ha pasado mucho eso. Sí, Claro. sí, exactamente. Entonces, invitar a quien sea necesario para ver cómo se están activando y cómo van a aplicar, en el fondo, para hacer Sí. una retroalimentación respecto a eso. Gracias, Perfecto. Presidenta. Muchas gracias, diputada. Tomamos el acuerdo entonces de hacer las invitaciones correspondientes. Ministerio de Salud para que se haga un protocolo de trato, porque el Ministerio de Salud está en las mejores condiciones, un protocolo de trato a personas con discapacidad auditiva, discapacidad visual o discapacidad intelectual, porque tiene que haber un protocolo que sea obligatorio en todas las instituciones públicas, pero también en las instituciones privadas, y hablando de los bancos, por ejemplo, o las oficinas. Es lamentable cómo tratan. Es un protocolo obligatorio que permita después hacer unas investigaciones, sumarios, etcétera. Perfecto. Entonces hacemos una invitación conjunta al ministro de Salud y al ministro de Educación. Por favor. Se toma el acuerdo. Dame un segundito, la diputada Morales. Gracias, Presidenta. Saludar a Claudia y a María Graciela. Felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Es bien difícil formar una fundación en los tiempos en los que estamos, porque es a puro pulso a veces y corazón. Tengo amigas que han formado fundaciones y está la Fundación Construyendo Sueños, es de San Fernando y que hoy día también está aportando y contribuyendo también al desarrollo de los niños de síndrome de Down, niños bajo la condición del espectro autismo y niños con otras condiciones. Pero creo que hoy día ustedes, claro, mencionaban el poder también empezar desde la base, con nivelar a los niños con necesidades educativas, pero desde la base, desde los colegios. Pero allí hay una dificultad tremenda en el ámbito educativo, Presidenta, porque los profesionales no existen. Me tocó participar hace un tiempo atrás en una reunión en un liceo agrícola
en la sexta región, en un sector rural de la comuna de San Fernando, y me decían los profesores que a puro pulso tienen niños con condición de espectro autismo y ayudan y no tienen las herramientas para la contención. Cuando esos niños sufren crisis, no tienen herramientas ellos, pero aún así están haciendo todo lo posible para poder entregar ayuda educativa y asistirlos también y tenerlos en su liceo. Entonces creo que es muy importante, Presidenta, esta reunión con el Ministro de Educación, porque está ocurriendo no tan solo en liceo, en establecimientos, sino que también creo que hoy día más que nunca, que la ley ya está promulgada, por cierto, la ley TEA, requiere de que esta ley sea debidamente también analizada en su totalidad y que no solo quede desde el documento, sino que se pueda aplicar, pero eso también requiere de apoyo de las instituciones gubernamentales, privadas, de las fundaciones, pero para que pueda ser efectiva. Y yo creo que desde ahí hay harto que hablar con el Ministro de Educación y sobre todo por aquellos establecimientos como liceos industriales, liceos agrícolas, liceos técnicos que hoy día no tienen los profesionales del PIE para poder ayudar, a diferencia de muchos colegios municipales que hoy día cuentan con esos profesionales que son reducidos para la cantidad de niños, porque existen más de 2 niños por curso en muchos de los establecimientos, pero aún así están haciendo los esfuerzos suficientes para poder atenderlo. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputada Morales. Sí, la última palabra, Claudia, que me pidió, y seguimos con el otro. Nada, quería aclarar una cosa, que las escuelas de lenguaje solo reciben a niños con trastornos del lenguaje. Ahora, lo que sí pasa es que los reciben efectivamente y a nosotros nos han llegado un montón de familias que en el momento, porque en el fondo, ¿qué pasa con el diagnóstico dentro del espectro autista? Existen dificultades del lenguaje también. Entonces, al principio, como no hay un diagnóstico temprano, caen como en que hay un retraso en el lenguaje o hay una dificultad del lenguaje, pero el niño empieza a crecer y empieza a tener otras características. Entonces, efectivamente, las escuelas de lenguaje están recibiendo niños dentro del espectro autista, pero cuando ya empiezan a existir otras características, empieza la discriminación. Y es ahí donde hemos recibido un montón de familias, porque las escuelas de lenguaje se crearon con esa función, con ese propósito, y así como tú dices que en los colegios también sucede que hay muy buena voluntad, sabemos que hay, pero no dan abasto, porque no están las personas, un equipo multidisciplinario es demasiado esencial en todo aspecto. Los colegios con proyectos de integración escolar lo están teniendo, pero lo necesitamos en toda etapa del ciclo vital, porque es de la única manera de que los niños puedan tener el apoyo y las familias tener el apoyo que corresponde. Esa aclaración quería hacer. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer entonces a la Fundación Ama Crecer, a Claudia Graciela, por su exposición, por estar hoy día acá, por todo el trabajo que están haciendo con los niños desde la temprana infancia y bueno, a seguir trabajando conjuntamente. Cuentan con el apoyo de esta comisión para seguir avanzando en el tema. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la Fundación de Innovación InHoy con Jimena Gómez. No, lo que quieras, tenemos todavía. ¿Puedo hablar 1 hora? A ver, nos queda 1 hora de comisión, así que puedes hablar media y el resto preguntamos. Porque la verdad es que el tema de la discapacidad es larguísimo, entonces prefiero más o menos, o sea, las escucho y hoy mi cabeza volaba. Y hoy día me toca hablar de inclusión laboral, entonces por eso preguntaba. Ya, bueno, me presento primero, yo soy Jimena Gómez, yo soy doctora en ingeniería, estudié en la Universidad de Cambridge, me especialicé en algo que escuchamos a diario, que es lo inclusivo. Llegué a Chile y fue terrible enterarme que la palabra inclusión estaba muy de moda, porque yo había estudiado diseño inclusivo. Pero acá lo vemos al revés, entre comillas, porque hablamos mucho de inclusión, tenemos que incluir. Pero el diseño inclusivo, y que acá en Chile se habla mucho del diseño universal,
es justamente cómo nos hacemos cargo de incluir. Y para poder hacernos cargo, tenemos que hacernos cargo de las brechas de exclusión. O sea, lo que las mamás estaban contando y lo que vemos en discapacidad a diario y con los adultos mayores son procesos de exclusión social que hemos impuesto nosotros como sociedad. Y tenemos la tendencia, y también lo escuché en algún momento, a pensar que la persona tiene el problema. Pero no es así. De hecho, si nosotros nos vamos a la definición de lo que es discapacidad, desde la convención, no desde la OMS, porque ese es otro problema, no nos hemos hecho cargo de la definición que la Convención de Discapacidad establece. Y discapacidad se da en 3 dimensiones: el impedimento, el contexto social, o sea, la infraestructura y todas las cosas en las que nosotros nos desenvolvemos, pero además en una dimensión que tiene que ver con el factor actitudinal de las personas. Si no abordamos esos 3 caminos, es imposible que como país podamos avanzar en la dirección correcta y que es la que se nos exige desde la Convención. De hecho, Chile ratificó las metas milenio y no las cumplimos. Ahora nos tenemos que hacer responsables de la Agenda 2030, donde se nos imponen más desafíos como país, porque en este compromiso tenemos que asumir discapacidad como una variable transversal. Ahora, si nosotros entendemos que somos todos personas, primero, o sea, si leemos la Convención, lo primero que dice que somos personas. Y luego de esto recién nos empezamos a ver este sistema de exclusión en el que estamos inmersos. Podríamos recién empezar a plantearnos una forma de cómo realmente es este camino hacia la integración, inclusión, o como le queramos llamar, y el nombre que le queramos poner. En mi caso, a mí me gusta decir que la diversidad humana existe, no me gustan los apellidos, y la verdad es que la única forma de que entendamos que la diversidad humana existe es que entendamos que la división entre la discapacidad y la no discapacidad la creamos nosotros como sociedad. Si nos vamos hacia la historia, antes de la Revolución Industrial, las personas con discapacidad que tenían habilidades para trabajar, trabajaban como artesanos, trabajaban como pescadores y no vivían el nivel de exclusión que se vive ahora desde que se industrializó el mundo y desde que le dimos poder a la ciencia como tal. Porque le dimos tanto poder a la ciencia médica, y aquí ya luego vamos a entrar en lo que es la ley de inclusión, que hoy día la inclusión laboral la hacen terapeutas ocupacionales, educadores, kinesiólogos, pero yo no leí, y no sé si estoy equivocada, pero lo busqué muchísimo, que la ley del gestor laboral no plantea que sea una persona de recursos humanos de la empresa que tenga que entender cómo es un proceso donde somos todos diversos, por ejemplo. Para darle nomás Viti con la siguiente. Entonces, en este contexto, ¿qué nos pasa? Que las personas con discapacidad no tenemos derecho a educación, no tenemos derecho a salud, perdimos absolutamente todos los derechos que el resto de la población los tiene garantizados. Y los perdimos por el simple hecho de tener una discapacidad, no los perdimos porque nosotros decidimos que no queríamos ser parte de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el camino que se ha hecho en materia de discapacidad en el país siempre ha venido desde un modelo de la caridad. Siempre, y también lo escuché acá mientras conversaban, de la buena voluntad. Lo que los ingleses hace más de 40, 50 años llamaron el goodwill. Nosotros no podemos depender de la buena voluntad de las personas. Y la convención nace justamente para venir a reparar este problema. Si ustedes ven la convención, que me imagino que ya todos la han visto más de una vez, lo que dice el texto no es distinta a lo que se planteó en el año 1947 en la Convención de Roosevelt. No se nos pide ningún derecho distinto a los que tienen todos los seres humanos garantizados. Quizás la única diferencia es que nosotros necesitamos pasar por procesos de rehabilitación. Y esa rehabilitación tiene que ser temprana, tal como lo planteaban
la fundación anterior. No puede existir rehabilitación solo para la discapacidad física. No puede ser que no tengamos un sistema de salud que no se haga cargo de esta situación. Hoy día las personas ciegas en todo Chile cuentan con 8 colegios a nivel nacional para estudiar braille. Y después las soluciones que se proponen son, hagamos soluciones braille. Yo no sé si ustedes saben, pero menos del 5% de la población ciega aprendió braille en su vida. Todos usamos tecnología. Los que aprendieron braille fue porque fueron ciegos de nacimiento, pasaron por estas escuelas especiales, pero ya después de los 10, 12 años, casi todos abandonan el braille, porque la tecnología hoy día lo resuelve. Tenemos muchas soluciones tecnológicas para resolver ese problema. Ahora, dale Vicky con la siguiente, por favor. Ya. Entonces, yo sé que ustedes conocen la ley, todas las que se han promulgado, así que no me voy a detener mucho en eso, pero creo que aquí lo relevante, y que también es transversal a todo lo que ustedes han estado conversando, es que se promulgó la ley 2422, que era muy amplia en principio. Si ustedes leen la primera versión del texto, la ley abordaba todo lo que necesitamos como país para empezar a avanzar en la dirección correcta, porque tomó prácticamente todo lo que decía la convención. Fue tan audaz que fue más allá que la ley de Reino Unido, que es uno de los países que más ha avanzado. Pero como somos nosotros los que no entendemos lo que el texto decía, la hemos ido modificando en reversa. Perdón que diga esto, pero vamos al revés. O sea, en lugar de lograr que esa ley se cumpla a través de reglamentos, protocolos, políticas, tal como ustedes lo mencionaban, hemos ido involucionando porque les hemos estado haciendo muchos ajustes muy focalizados y que no piensan en la discapacidad en un global, porque tenemos que entender que la discapacidad incluso dentro de los tipos de discapacidad tiene un grado y distinto, por lo que yo les explicaba al principio, la discapacidad se mide en un contexto. O sea, yo acá sentada con ustedes, estando sentada, me veo y me comporto menos discapacitada que cuando me pare, porque como no veo nada y no conozco el lugar, me vuelvo más discapacitada. Pero si ya vuelvo a mi espacio de confort, yo no tengo ninguna discapacidad. Yo cocino, yo trabajo, bueno, no trabajo mucho porque no me contratan, pero el punto es que yo podría desenvolverme normalmente. Entonces, lo primero que tenemos que también empezar a entender es que la evaluación del COMPIN es una evaluación para establecer invalidez, no discapacidad. Por lo tanto, ahí también tenemos un problema como Estado. O sea, porque si ustedes revisan la evaluación del COMPIN, es una evaluación muy obsoleta, muy criticada también, porque nos detenemos en lo que la persona no puede hacer, una visión muy medicalizada de la discapacidad. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, yo para la ley no soy discapacitada. Si yo voy a una evaluación del COMPIN, me van a preguntar, ¿usted se viste solo? ¿Usted se baña solo? ¿Usted come? Y yo todo eso lo hago. Por lo tanto, no tengo ninguna discapacidad. No tengo derecho absolutamente a nada. De hecho, yo no estoy inscrita en el registro por lo mismo, porque me da hasta pereza hacer el trámite, porque tampoco me da ningún beneficio como tal. Y de ahí también, y lo menciono porque también es parte de lo que la ley de inclusión laboral exige. Nos exige estar certificados. Yo no sé si existe otro grupo en este país que le exijan un certificado, que lo etiquete como distinto. Yo no sé si ustedes saben cómo diríamos las personas con discapacidad estamos siendo discriminadas. Tenemos una palabra para la persona homofóbica. Existe la palabra para machista. Tenemos palabra para todo. ¿A alguien se le viene a la mente cómo decimos, me estás discriminando porque yo tengo discapacidad? Como país no hemos sido capaces ni siquiera de decir lo que dicen los argentinos, a lo menos, eres capacitista o eres antidiscapacitado. Pero nosotros no lo tenemos porque hemos generado culturalmente una discriminación positiva. Y culturalmente aceptamos esta mirada como lo normal y lo natural. Y no lo cuestionamos. Dale, Vicky.
Entonces, en este contexto, como yo les explicaba en un principio, la ley 2422 fue muy importante para el país, pero nadie supo entender lo que esta ley significaba. Y probablemente fuimos bastante osados, como les decía, en relación a lo que otros países estaban haciendo. Si nos vamos a lo que han hecho los países OCDE y los países de la Unión Europea, la ley 2422 es una ley de no discriminación a todo evento. De hecho, la ley dice no discriminación fundada en la discapacidad. Si nos vamos a la ley de cuota, que es el otro modelo que se utiliza para la inclusión, estamos hablando de una ley que no alcanza para todas las personas, si nosotros de ahí vamos a ver cifras, pero establece por ahora el 1% de las personas con discapacidad. El enfoque de la ley de no discriminación es el enfoque que muchos escuchamos hablar del enfoque social y el enfoque de derechos humanos. En cambio, la ley de cuotas en los países se formula después de la Segunda Guerra Mundial como una solución para los veteranos de guerra y las personas que en ese momento querían entrar a lo laboral, pero habían quedado excluidas del proceso. Entonces, es una ley enfocada desde la caridad y desde lo médico. Y por eso mismo, las consecuencias que trae es trabajos de baja calificación, precarios, en puestos de trabajo, que se tienen que crear, entre comillas, porque no está pensada para la equidad, está pensada para decir, están trabajando. ¿En qué están trabajando? No importa, estamos cumpliendo como sociedad. Eso es un poco el enfoque. Ahora, otra de las cosas también que tiene gran diferencia entre una y otra, que acá en Chile se intentó mezclar un poco, la ley de cuota sí habla de los ajustes razonables. Pero ¿quién sabe lo que son los ajustes razonables? Si ustedes van a una empresa, no, los profesionales no saben. Y las personas que dicen saber, siendo honesta, tampoco lo saben. O sea, yo la primera vez que llegué a trabajar, y a mí no me gusta hablar de mí, pero lo voy a hacer porque son los ejemplos que conozco más cercanos. Pero yo cuando entré a trabajar, primero siendo doctora en ingeniería, yo entré a trabajar como analista, ingeniera, sí, pero como que yo me hubiese titulado recién de la universidad, en un cargo de un estudiante de ingeniería industrial primer año. Pero entré a trabajar, que en realidad, y era la primera vez por más de 15, 20 años que estaba titulada, que conseguía un trabajo. Entonces, ya era emocionante para mí poder tener un trabajo después de 20 años que me había titulado. Pero más allá de eso, cuando llega la persona que hacía la inclusión y el gestor laboral, etcétera, yo no soy ciega 100%, yo tengo baja visión, por lo tanto yo puedo usar magnificador, puedo usar pantalla gigante, puedo hacer varias cosas. Y por lo mismo puedo ser ingeniera, porque probablemente si viese cero me costaría más. No es que no puedas, pero necesitaría más adaptación. Pero el punto fue que yo le pido a ella que me entregue el computador con una pantalla grande, entonces le muestro que el teclado del notebook chocaba con la pantalla y ella, en lugar de decirme que ella era la que tenía que saber, por supuesto, siendo la de inclusión laboral, me dice, pero tira la pantalla hacia atrás, y me la corre como 2 metros. Y todos se rieron. Y además me dijo, te voy a conseguir un teclado, que sería lo mínimo que uno pudiera esperar, si ella es la persona experta. Pero más allá de la anécdota, yo voy al punto de que, claro, no nos sirve de nada tener gestores laborales, no nos sirve de nada tener legislaciones si como país no empezamos a formar profesionales, que eso es lo que nos falta hoy, porque como hemos avanzado en este camino de la caridad, no hemos construido un ecosistema apropiado que nos permita realmente trabajar desde modelos más inclusivos. Dale, Vicky, con la otra. Entonces, si yo resumiese las barreras, que por eso les preguntaba cuánto tiempo tengo para hablar, porque yo podría de verdad estar eternamente nombrándoles barreras, pero el modelo social las resume en 3. Las barreras estructurales, o sea, todo lo que tiene que ver con infraestructura, las barreras ambientales, que tiene que ver con esta cultural, de lo que yo les estaba explicando, y por supuesto, finalmente cómo nos terminamos comportando como sociedad. O sea, cuando yo venía para acá desde el terminal hacia acá,
y la semana pasada en realidad, porque vine a a una reunión con la diputada Carolina la semana pasada, entonces nos fijamos porque ese día yo vine sola con otro amigo, con otro compañero de la fundación que es ciego. Entonces lo primero que nos fijamos, porque yo soy de Valparaíso y Víctor, que me acompaña, también, somos los dos de acá del puerto, entonces nos llamó gratamente la atención que la plaza estaba nuevamente diseñada, todo lindo, pero si ustedes, no sé si ustedes caminan por la vereda por Victoria hacia el terminal, entonces le hicieron como unas jardineras gigantes, redondas, y el espacio para que la persona pase, diría que no supera los 40-50 centímetros. Entonces, uno que es ciego y bastonea, finalmente no sabe dónde. Además, no hicieron la línea guía, que ahí después otro tema de accesibilidad. Pero volvemos siempre al mismo punto. Las barreras de infraestructura pasan porque, por ejemplo, el decreto 50 está muy pensado desde la discapacidad física y el uso de la silla de ruedas. Y deja completamente fuera a las personas con problemas auditivos, con problemas de trastorno del espectro autista, ciegas, etc. ¿Qué está pasando con eso? Por ejemplo, los adultos mayores, que nosotros les decimos personas mayores, adultos mayores, pero jamás entendemos que una persona mayor, el 60% de ellos tiene una discapacidad. Y también lo estamos excluyendo de la ciudad, y lo estamos excluyendo de la participación activa que tienen derecho. En todos los países del mundo así ocurre. Entonces, mientras no pensemos que la accesibilidad no es solo para cierto tipo de personas, es muy difícil que lo construyamos como corresponde. O sea, porque, claro, los expertos acá, los arquitectos, probablemente han tenido más oportunidad de viajar y han visto que la baldosa guía existe para los ciegos, entonces la han puesto. Yo debo reconocer que me fui el 2009 de Chile y cuando volví el 2019 me llamó la atención que había mucha baldosa guía, pero claramente puesta por gente visual. En los metros van de pared a pared, te llevan al ascensor, jamás te llevan hacia la escalera. Las personas ciegas, no sé si ustedes saben, pero en general preferimos la escalera. Y ustedes me preguntan, ¿por qué si es más fácil el ascensor? Porque como no sabemos braille, no encontramos el botón que necesitamos para subir o bajar. Entonces es más fácil usar la escalera. En un lugar que no conoces, si ya tu ruta es habitual, lo haces constantemente. O sea, yo vivo en edificio y yo sé perfectamente cuál es mi botón y no necesito braille, y muchas personas lo hacemos así porque nunca aprendimos, porque de nuevo volvemos al punto de que no podemos generalizar. Habemos personas que quedamos en el camino, adquirimos una discapacidad. Hay personas que nacen con discapacidad, por lo tanto también los procesos de rehabilitación deben ser pensados en este espectro de personas, que no existe una realidad única. Bueno, y volviendo a lo que yo les decía de las barreras de infraestructura, por ejemplo, y ahí es donde el diseño inclusivo es súper importante, porque, por ejemplo, un niño TEA tiene serios problemas con los ruidos en la calle, ¿cierto? Ya, ¿cuál es la solución para que las personas ciegas puedan cruzar la calle? El ruido. Entonces, ¿cómo resolvemos que una persona ciega y un chico TEA puedan cruzar la calle al mismo tiempo? Ustedes se lo van a cranear, no craneen tanto, las soluciones están. Lo que no tenemos, por ejemplo, nosotros como fundación tenemos muchas ideas de desarrollo tecnológico, pero este país no tiene fondos de investigación para desarrollo tecnológico para estas áreas. Entonces, la solución es que tú pones una cajita donde la persona pone sus dedos y es tan simple como un cono girando que te va a decir si puedes cruzar o no. Y eso no interviene a nadie. Hay soluciones más tecnológicas y que nosotros también hemos estado tratando de desarrollar, como por ejemplo que los adultos mayores y la persona con discapacidad anden con su dispositivo en la mano para que identifique el color de la luz y le vibre o le suene según las necesidades que la persona tenga. Son desarrollos de bajo costo. Entonces, cuando los postulamos a Corfo, no quedamos porque son de demasiado bajo costo y no tienen un mercado enorme como lo que Corfo busca en el fondo. Pero en fin,
respecto, dale Viti con la siguiente. Entonces, barreras, como les decía, podemos estar eternamente. Y ya entrando más en materia de lo que es la ley de inclusión, lo que esta ley ha generado en estos 4 años, después yo se los voy a mostrar en cifras porque sé que he hablado mucho, pero como ingeniera también me gusta mostrarles cifras, así que, pero esta ley lo único que ha generado es profundizar estos grados de estigmatización que las personas con discapacidad vivimos. Ha generado más discriminación dentro del mundo laboral. Y lo otro, que en el fondo, todo lo que la ley exige es la normalización. O sea, las personas con discapacidad somos menos valoradas porque tenemos un cuerpo imperfecto o una mente menos perfecta, y quizás el modelo social planteaba un cuerpo imperfecto. A mí me gusta agregarle ahora un cuerpo y una mente imperfecta, porque justamente las discapacidades invisibles pasan más por una cosa que no necesita, y esa mente imperfecta de la que otros piensan, a veces es bien equivocada. A mí me llamó mucho la atención cuando yo llegué al departamento de ingeniería en Cambridge, que nadie me saludaba mucho, la verdad. Y esa, bueno, siempre me dijeron que los ingleses eran fríos, o sea, no me dije, será, pues estoy en Inglaterra, nadie saluda, pero después me fui dando cuenta que había algo particular en mi departamento de ingeniería, porque los otros departamentos sí salían los fines de semana, pero en mi departamento la gente se saludaba muy poco. Entonces le pregunto a mi supervisor y me dice, bueno, pero estás en la universidad, una de las mejores universidades del mundo, en el departamento de ingeniería, aquí tienes físicos nucleares, tiene no sé, ya, el 60% de esta gente es Asperger o tiene algún grado de autismo, me dijo, por eso es que la sociabilización en este departamento no corre. Entonces dije, cierto, como que no lo había pensado. Y después además cuando empecé a mirar como los portales de la universidad, me llamó aún más profundamente la atención que tú veías avisos específicos. Se busca ingeniero con trastorno del espectro autista para trabajar en Google y en las mejores empresas del planeta, porque como yo no quiero estereotipar, porque insisto, no hay un estereotipo único, pero muchas veces los chicos que del espectro autista son mucho más focalizados, son mucho más... Entonces en el área de la investigación son perfectos, porque eso es lo que se necesita, alguien que se disperse menos. Entonces, bueno, eso no, la ley de inclusión laboral no lo permite, porque nos corta las alas desde el principio. Primero, porque la ley no incluye cuotas de profesionales. La ley dice procesos preferentes. Yo he intentado entender lo que es un proceso preferente y sigo no entendiéndolo. Porque yo siento desde lo personal que a mí me ha perjudicado. Yo hacía el intento de postular, por ejemplo, a la dirección del Senadi, lo hacía como juego porque porque sé que los cargos de alta dirección pública normalmente no es como solo un concurso profesional, pero lo hacía normalmente y normalmente avanzaba en el proceso. Desde que se promulgó la ley quedé fuera antes del análisis curricular. Y así dije, qué extraño, porque siendo doctora como que yo pensé que algún puntito más iba a tener. Y empecé a investigar, y ahí empieza como mi interés por la ley laboral y investigar esto, y empecé a preguntarle a muchas personas con discapacidad profesionales, todos habían quedado fuera del proceso. Yo no era la única. Ahora, ¿cuál es la explicación? Dije yo. Pregunté por transparencia. Solicité los antecedentes y me dijeron que el tener discapacidad para ese cargo no era relevante, que lo relevante era saber de desarrollo regional, desarrollo local. Hasta el día de hoy no entendí mucho a qué se refería el señor con eso, la verdad. Pero en definitiva yo no sé cuál es un proceso preferente. O sea, porque lo que yo sentí es que al poner el ticket discapacidad me excluyó del proceso. De hecho, cuando yo postulé a mi beca, porque yo fui becada por Becas Chile en la época que era CONICYT, yo no puse que tenía discapacidad, porque yo sabía que si ponía que tengo una discapacidad no me iban a dar la beca. Además, el porcentaje en términos de puntos que me daba era 0,5%.
Creo que ustedes todavía como comisión no existían, sí, todavía no existían. En el año 2019 nosotros como fundación estuvimos viendo mucho el tema de las becas para profesionales con discapacidad y logramos que el Ministerio de Ciencia becara a personas que querían hacer el magíster en el extranjero. Hubo un compromiso de comenzar a generar los mismos espacios en Chile, en términos de poder hacer magíster, doctorado para las personas con discapacidad en el país, pero esa beca duró ese año, se cerró y nunca más la abrieron. Y ahí nuestro planteamiento era, y yo insisto, yo no es que me gusten las cuotas, pero siento que como estamos en este nivel las necesitamos, porque para poder equiparar la cancha tenemos que empezar a generar los espacios. Entonces, yo no quiero que ustedes sientan que yo estoy en contra de la ley de cuota. Yo les estoy planteando primero una posición, pero jamás he estado en contra. De hecho, por mí, ojalá que la cuota fuera 200%. No es un tema de no cuotas. O sea, yo creo que las cuotas son absolutamente necesarias y en cada uno de los espacios, porque si no, no vamos a lograr que las personas con discapacidad puedan ser visibles. Entonces, las necesitamos como tal. Dale, Viti, con la otra, por si acaso. Sí. Y las necesitamos porque los números duros hoy día son muy malos. O sea, hoy día tenemos cifras horribles e incluso con la cuota. Entonces, en ningún momento yo quiero que me malentiendan de que a mí no me gusta, o sea, que no es que me gusten, en realidad no me gustan las cuotas, pero las siento necesarias. Pero sí me importa, Día, que empezáramos a hacer un trabajo distinto en torno a los conceptos que uno, y yo me imagino que ustedes los han escuchado muchas veces cuando las organizaciones vienen acá a presentar visibilización, cambio actitudinal, una forma distinta de reconstruir y reconfigurar el Estado en términos del apoyo que se da a la discapacidad. Yo intenté buscar cuánto el Estado realmente invierte, por decirlo, en rehabilitación, en capacitación, etcétera. Y me parece que el Senadis tiene un presupuesto de 10.000, 20.000 millones, muy pequeño, si pensamos que la cifra dice que en Chile hay 3 millones de personas con discapacidad, de los cuales probablemente solo los que han pasado por Teletón y una que otra fundación grande ha tenido derecho a rehabilitación. Yo cuando quedé ciega no tuve rehabilitación. Tuve que aprender prácticamente sola y por eso me fui y mi rehabilitación la hice en Inglaterra. Porque acá no había rehabilitación. Está el Hogar de Ciegos Santa Lucía, Helen Keller, y las personas que están en regiones no tienen rehabilitación. Yo el año 2009, antes de irme, viajé a Chiloé a enseñar el uso de un lector de pantalla, que es lo básico para una persona ciega. Sin lector de pantalla no somos nada. La chiquitita tenía 8 años. Yo volví el año 2019, me encuentro con ella, nunca más había tenido un curso. Nunca. Entonces los profesores me decían, pero es que ella no sabemos qué hacer con ella, porque afortunadamente ya había logrado entrar a un centro de formación técnica y no sabemos hacer con ella, porque no sabe matemáticas. Bueno, le han enseñado matemáticas. No, es que ella es ciega, entonces ¿cómo le vamos a enseñar matemáticas? No sabe inglés. Bueno, ¿y por qué no sabe inglés? Es que inglés es muy difícil para una persona ciega. Y eso lo vemos en todas las discapacidades, en distintos grados, en distintos ámbitos. Entonces, eso es lo que necesitamos cambiar. Y volviendo al punto de la ley de cuota, yo les quería mostrar un poco de datos de por qué me interesa que si ustedes como legisladores puedan revisar un poco las indicaciones que se están haciendo. Y toda mi preocupación parte de una conversación que tuve con la diputada Mercedes en su oficina, que fue muy casualidad, pero me abrió los ojos respecto a que se están tomando decisiones respecto a la ley y la verdad es que con muy poca información desde mi punto de vista, yo soy muy de datos, entonces me gusta mucho la investigación y empecé como a recolectar estos datos. Y yo me acuerdo haber leído en principio que la cuota se había cumplido en un 60%. Como que ese es el número que yo escuchaba y que nos ha ido súper bien, que hemos incluido un montón de personas, desde que se promueve la ley, etc.
y tomé lo primero que hice fue tomar el informe del Ministerio del Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo, pero es como el único informe que existe de evaluación, de implementación y aplicación de la ley desde que parte en el año 2018. No hay otro informe, es lo único que podemos encontrar. Entiendo que Senadis era el responsable de generar estos informes. Los invito a leerlos si es que no lo han hecho, porque da pena. Da pena ver el poco profesionalismo con que se desarrolla el informe, lo poco claro del informe. Van a encontrar errores obvios, quizás errores un poco más complejos porque más metodológicos, pero da un poco de pena ver que así somos tratados las personas con discapacidad, incluso desde el Estado. Y bueno, en ese informe, si hacemos un análisis de los números ya duros respecto al sector privado, el mismo informe indica que se esperaba que 6.211 empresas, no recuerdo bien el número, pero ustedes lo pueden ver en pantalla, era el universo total que tenía que cumplir con la cuota. Solo respecto a la obligación de informar si estaban cumpliendo o no la cuota, se reciben en el año 2021 2.139 informes. O sea, de las 6.200 empresas, un tercio informa. Luego el informe se hace completo desde ese tercio, por lo tanto, cualquier cifra que tengamos ahí hay que reducirla a un tercio. Con eso concluimos que si nos hablan de por lo menos un 60% de cumplimiento, estamos hablando de un cumplimiento bastante más bajo. También hablan, y que lo vi que vienen las indicaciones de la ley, el tema de las medidas alternativas, que se plantean como una solución. Según ese informe, las medidas alternativas son bastante bajas, son un 20,3%. Ahora, si yo lo saco desde el universo total, es solo un 7%. O sea que estas medidas de donaciones, etcétera, es bastante bajo en relación a, tendríamos que esperar, si veo esos datos, que hay muchas más personas incluidas que empresas haciendo donaciones porque no cumplen. Eso es lo que me dice a mí el dato duro en el fondo. Dale, Viti, con el otro. Gracias. Entonces, si yo quiero tratar de entender qué es lo que está pasando a nivel regional, que es una de las cosas preocupantes también respecto a cómo esta ley se ha ido cumpliendo en cada una de las regiones, no tenemos información en ese informe. Lo que se informa es que los contratos que se han registrado por región, pero ese dato también no es tan real, y de ahí les voy a mostrar, porque muchos de los contratos estos 22.000 contratos, entre comillas, que no son 22.000, pero que dicen, la ley ha contratado 22.000 contratos. O sea, el número grande, el número macro, se hablan de 38.000 contratos en los 4 años de que se promulga la ley. 38.000 contratos que no son vigentes, o sea, al año 2021 solo habían 21.200 contratos, después ahí ustedes pueden verificar mis números porque mi memoria me traiciona, pero pongamos que son 21.000 contratos vigentes. Eso sería como la efectividad real de la cuota. Pero de esos 21.000 contratos no sabemos cuántos han sido de región a región de manera específica, porque de esos 21.000 contratos, posterior a la ley, solo se han hecho 9.900 contratos. O sea, hay 11.500 contratos, un poquito menos, que fueron previo a la ley. Y ahí viene como... entonces estas cifras son reales, pero no sabemos, porque el incentivo de la ley era promover nuevas personas en el mercado laboral, no personas que ya estaban trabajando, porque entonces, ¿dónde está el foco? Dale, Viti, con la otra. Entonces, no tenemos claridad por regiones, no tenemos cómo estimarlo.
pero sí tenemos un poco de información respecto, como les explicaba, de los contratos vigentes, y que ahí a mí me causa preocupación saber que 11.000 contratos eran previos a la ley. Por lo tanto, cuando vi ese dato dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué, si la ley es para la contratación, por qué se contabilizan personas que estaban anterior a la ley? Y ahí ya me metí en una investigación de cómo se está desarrollando la inclusión laboral hoy, en este país hoy día. Dale con la otra, Viti, quizás ahí... ¿Por qué? Porque de esos 9.900 contratos, si ustedes ven la composición, 4.000 algo de esos contratos, no recuerdo el porcentaje. El 44%. El 44% son contratos fijos y... 42 indefinidos. Exacto. 14 por obra faena. Ya, y ahí viene otra preocupación. O sea, fijo, si pensamos que hay 22.000 contratos vigentes, ¿cuántos ya se perdieron? Desde el 21 al 2023, porque porque yo te digo, cuando yo empecé a investigar cómo está funcionando este modelo, encontré gente que está en la casa, sin hacer nada, buscando trabajo, pero que las empresas le pagan un sueldo mínimo para poder justificar que están cumpliendo. Después viene el otro lado de la moneda. Como nosotros hacemos todo desde el modelo de la caridad, y yo como investigadora hasta le puse nombre y apellido, de pasar, porque yo creo que también lo han escuchado, que las personas con discapacidad somos sujetos de caridad, ¿cierto? Ya, ahora a mí me gusta decir que somos sujetos de caridad productivos, porque además de caridad tenemos que ser productivos para poder lograr este puesto laboral que es de baja calificación, pero que es la única oportunidad que tenemos en la vida, porque más vale ganar un sueldo mínimo que no hacer nada. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Es que los profesionales están siendo contratados en puestos de más baja calificación. Y eso es lo que pensaba yo, pasaba muchísimo. Después de ver estas cifras me di cuenta que era menos de lo que yo pensaba, y quizás porque yo soy profesional con discapacidad estoy más rodeada de profesionales con discapacidad. Entonces ahí me di cuenta que en realidad está pasando, pero tampoco es que estemos contratando tanto. O sea, incluso si dijéramos que hay 22.000 personas en todo Chile es poquísimo, porque yo mismo, o sea, después les voy a explicar, pero en definitiva es el número que tenemos, o sea, de entre comillas, y digo entre comillas y supuesto 1.600.000 de personas en edad laboral, solo hay 22.000 personas trabajando, porque es lo que tenemos informado, pero además porque lo que se ha hecho desde que parte la ley, más que incluir, es pedirle a las personas que se registren, que se acrediten como personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que está pasando ya en lo laboral? Es que uno empieza a sentir miedo de perder el trabajo en el sector público, y también ocurre en el sector privado, más todavía. En el público yo diría que se ve menos esa percepción de que uno va a perder el trabajo por no registrarse. Pero en lo privado sí, porque uno le tiene miedo al jefe. Uno le tiene miedo a la persona que está cada 2 meses, vaya a hacer el trámite, nosotros lo ayudamos. Entonces, claro, es sentir un poco que tú vas a perder el trabajo. Otros piensan que registrarse es bueno porque te va a asegurar un trabajo. Pero en la ley no tienen ningún artículo que diga si usted tiene registro de discapacidad y es parte de la cuota, no lo vamos a despedir. O sea, eso no ocurre. Yo creo que en la vida diaria sí ocurre, por esta cosa que tenemos de la buena voluntad, de esta mirada transversal, de que tenemos... Entonces, sí se da mucho yo que trabajo muchos años en fundaciones, sí se da mucho que las personas tienen mayor tolerancia, porque entendemos esta historia de discriminación y esta historia de exclusión, entonces nos volvemos más tolerantes, y lo que también se aprecia. El punto es que si vamos a ser más tolerantes, también tenemos que ir generando las herramientas para que estas personas no sigan como en este mismo círculo de que claro, le pagamos un sueldo, pero en realidad no lo estamos ayudando a desarrollar las competencias, no estamos pensando en... Esta ley tampoco plantea
y ahí también no cumple con lo que la convención dice, no plantea nada respecto a mantención del trabajo, reincorporarse al trabajo después de un accidente laboral o cuando uno adquiere una discapacidad, y etcétera. Dale, Vicky, y yo creo que aquí ya vamos a ir concluyendo. Entonces, en definitiva, yo después les puedo pasar la presentación, porque además les puse hartos abajo como tips que no los voy a decir ahora, pero creo que les pueden servir. Pero lo importante también es que respecto a las razones fundadas, que también viene como una indicación respecto a las razones fundadas, la verdad es que las empresas en casi un 50% no informan, no explican por qué no están contratando. O sea, además que tenemos un universo de un tercio solo informando, dentro de ese tercio hay casi un 50% que no nos está diciendo por qué no contratan. Y la otra causa como más frecuente, me parece que es por la naturaleza de las funciones. O sea, las razones fundadas son como bien poco claras en realidad. O sea, ¿cuál es la razón? Y otro problema grave de las razones fundadas, que de nuevo se contrapone con la ley 2422, de no discriminar bajo la razón discapacidad en el fondo. Entonces no pueden existir razones fundadas. O sea, ahí hay una indicación en el fondo que como Estado, y ahí voy a ser súper honesta, si las personas con discapacidad hubiésemos tenido más acceso a educación, como yo tuve esa suerte, les aseguro que la demanda y las presentaciones en la ONU hoy día serían muy distintas. Pero los padres, que son los que luchan todo el tiempo, están demasiado sobreexigidos y sobreexigidas, sobre todo las madres, por tratar de lograr un espacio para sus hijos. Entonces no pueden estar pensando en lo que yo les estoy planteando hoy día, porque tienen un día a día mucho más complejo. Así que por eso es más difícil pedirles. Dale, Viti, con la otra. Ya. Y aquí viene algo importante que también, y que de aquí, el tema de las platas de la donación, que deberíamos destinar. Yo no sé por qué tiene que ser donación. Creo es la única ley del mundo que las platas van a través de donaciones. Si tú ves y que la mayoría de los países tienen ley de cuota. O sea, los países tienen ley, muchos todavía van avanzando de la ley de cuotas hacia un marco de equidad. Y equidad donde se ve discapacidad, género, y es transversal, porque yo soy mujer, ingeniero, puedo pertenecer a un pueblo originario, o sea, no soy discriminada por una sola cosa. Entonces todos los países que al menos OCDE van avanzando como en un camino donde pensamos en todo a la vez, no esta cosa tan focalizada que nos gusta acá en Chile. Y en ese contexto las platas en ningún país de los países que tienen cuotas va a donaciones. Todas son multas, y multas altísimas, porque la experiencia dice que cuando la multa es baja, las personas prefieren pagar la multa. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque acá la multa es baja, acá la donación es por una cosa como medida alternativa. Entonces las empresas donan por una cosa más de imagen, responsabilidad social, pero no es porque estén cumpliendo con una... En ningún caso, sobre todo si vemos que el 60% no está informando, o sea, realmente no les interesa. Entonces la donación ahí no es un mecanismo que nos sirva. Ahora, dentro de eso, esa plata se está recolectando. Hasta el 2021, según lo que yo revisé, se recolectaron más o menos 60.000 millones de pesos. Y ahí viene otro factor preocupante. El consejo, en términos de cómo uno tiene que tener derecho, o sea, ustedes decían, nosotros trabajamos con cero, pero ustedes sí trabajan con un poco de dinero. Yo trabajo con 0 pesos y un montón de gente que la tengo todo el día, anda a buscar esto, anda a buscar esto otro, porque en la fundación yo les muestro mis balances, no nos ha entrado nunca un peso, porque no nos conoce nadie, entonces, y además no tenemos contacto, entonces, de verdad, y ya. Y pensamos en esta alternativa, entrar a la ley de inclusión en el registro porque nos ayudaba. No podemos. Y no podemos porque nosotros, como fundación, no trabajamos para las personas. Porque como nosotros trabajamos en esta mirada más de cambiar el país,
no entramos en el registro. Entonces decimos, bueno, ya no entramos en el registro, pero ¿por qué no entramos? Y ahí empezamos a mirar que hay fundaciones dentro de este sistema que han recibido en estos 4 años donaciones de 6.000 millones de pesos, y versus otras, y acá yo les puse solo las que están recibiendo de 1.000 millones hacia arriba, pero hay organizaciones hacia abajo que tú ves organizaciones que trabajan con 10 millones de pesos en los 4 años. Algunas no han pedido financiamiento, están inscritas, pero no han pedido. O sea, los dineros se concentran en 10, 15 organizaciones y ahí no tenemos cómo saber el trabajo que están realizando, el impacto que está teniendo. Ahí sí que no tenemos cómo, porque como no existe en Chile la fiscalización de las fundaciones sin fin de lucro. Entonces no tenemos cómo saber. Dale, Viti. Pero sí, yo creo que lo que podemos hacer es intentar cambiar el destino de esas donaciones, o no cambiarlo, pero si vamos a incrementar la cuota, que el nuevo destino vaya a investigación, educar, y yo creo que algo fundamental que falta en este país, campañas masivas. Campañas masivas, el Estado debe, o sea, lo único que las leyes de cuotas han ayudado en el mundo fue a sensibilizar con campañas masivas. Y se han demorado 20, 30 años en visibilizar la discapacidad. Nosotros estamos muy atrás en eso. Ahora, si nos metemos en los datos del sector público, estamos igual o peor. O sea, de los contratos, ahí costó más cómo hacer el análisis. Víctor, que sociólogo, me estuvo tratando de ayudar y dije, a lo mejor mi cabeza ingeniera no me permitía entender. Pero nos costó más porque dicen que 609 organizaciones de la administración del Estado tenían que cumplir con la cuota. Después nos hablan de un porcentaje de empresas que cumplen y otro porcentaje que cumple sin obligación y otras que no. Y al final no me quedó tan claro, pero logré deducir que habían 345 municipalidades y el gobierno central son 205 estamentos que debiesen cumplir. Según los informes, el 100% del gobierno central está cumpliendo con informar, y los autónomos también. Sin embargo, los municipios tienen casi un 63% que no informa. Dale, Viti, con la otra. Y las razones fundadas que da el sector público es que faltan postulantes. Eso es lo que dice el sector público. Ahora, si vemos la cantidad de procesos del año 2021, se habla de que el sector público hizo más de 10.000 procesos. Y ahí tampoco se entiende por qué, si hay 326 finalistas, y acá yo no tengo claridad si esos 105 fueron contratados, porque la tabla dice seleccionados. Y yo, para mí, seleccionado no necesariamente es contratado. Entonces ahí me queda la duda. Pero estamos hablando de que de estos 10.000, si estos 105 seleccionados entraron a trabajar, entonces eso es la efectividad de la cuota, entre comillas. Dale, Viti, con la siguiente, por favor. Respecto a previo a la ley, 73% de los contratos fueron previo a la ley. O sea que si nos vamos a la efectividad real, estamos hablando de que hay 1.200 contratos vigentes hoy día, el 70% fue previo a la ley, tenemos casi un 15% que no informa dentro de los que informan, que eso es lo más grave. O sea, se supone que entregaron el reporte, pero un 15% no informa nada. Y bueno, en resumen, obviamente, y esto es un dato que a mí me parece de verdad irrelevante, pero está en el informe cuáles tienen RND, pensión de invalidez, y me parece como poco relevante porque hoy día es una obligación. Entonces, si no tienes el RND, no deberían contabilizarte, porque no eres parte de la cuota. Así es simple. O sea, ahí no veo por qué te tienen que contabilizar. Ya, dale, Viti. Listo. Y bueno, por último, en la administración pública tenemos un 48% que no está haciendo tampoco nada. O sea, en ambos tenemos un problema gravísimo. El sector público no tiene sanciones. El sector público no tiene fiscalización. O
Lo hemos dicho antes en esta comisión y la verdad que hemos apreciado bastante contra sí. Claro. Así que bueno, eso es un poco lo que yo les venía a exponer hoy día. Después yo les voy a dejar la presentación. Sí, nos encantaría, la verdad que agradecerte, Jimena, agradecer a la Fundación porque nos has dado, la verdad que un resumen fantástico. Algunos de estos temas nosotros ya los habíamos conversado Sí, acá yo estoy segura. en la comisión, pero la verdad que quedó mucho más clarito, más redondito toda la información y nos ayuda mucho en el proceso que tenemos en un par de semanas ya en la votación y en las indicaciones de la ley. Bueno, agradecerte de nuevo y doy la palabra a la diputada Marzani y después la diputada Morales. Muy cortito, gracias, presidenta, muy cortita. Perdón. Y después, Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar con ustedes con el diputado Bianchi, que nos generó este vínculo para la posibilidad de que pudieras venir. Ya en ese momento fue impresionante escucharte. La verdad es que encuentro que eres seca, así dicha. De verdad, me impresiona el nivel no solamente el nivel de conocimiento, sino que además la facilidad y claridad con que tienes para transmitir, porque muchos invitados o invitadas llegan y de repente las exposiciones, cuando son quizás alguna autoridad, ¿no? Ustedes, chiquillas, son a veces tan técnicas las cosas y son tan difíciles de asimilar que a veces cuesta transmitirla, en fin. Pero de verdad encuentro admirable tu exposición y hay un tema, presidenta, que a mí me saltó como la alarma y lo digo y lo dejo así como para conversarlo, que tiene que ver con el tema de las donaciones a las fundaciones. Ha habido una fundación que ha estado insistentemente viniendo, no estoy censurando para que se entienda bien, pero que me hace ruido. Nosotros cuando votamos acá proyectos de ley y más de algún diputado o diputada es cuando no vota porque se ha inhabilitado, se ha abstenido. Entonces, a mí me parece que hay que revisar que venga una fundación que tiene intereses económicos porque recibe aportes. Me parece preocupante. Y ahora creo que ninguna exposición que habíamos tenido acá había hablado además que estábamos ahí, se nos levantó como la atención, hablando del tema de la fiscalización a otras fundaciones. Porque además hay fundaciones también que son creadas por los mismos espacios privados y las donaciones quedan ahí mismo. Entonces, solo para terminar, disculpa, y ahí termino. Entonces, solo agradecer eso. Yo creo que tenemos que que yo agradezco la verdad que haya sucedido esto. La semana pasada lo hablamos con la presidenta y también estaba con esa misma inquietud. Entonces, me parece que es un tremendo insumo el que nos entrega y una lucecita roja que se prende, que es bien compleja y que tenemos que poner una alerta ahí y tomar decisiones con respecto a eso. Así que muchas gracias. Gracias, presidenta. Absolutamente. Pero bueno, dígame. Perdón, es que se me olvidó que acá es más formal, perdón. Pero solo un punto de lo que Carolina explicaba respecto de las donaciones, y sí, ahí hay harta investigación que también hemos hecho, que es un mundo en términos de que no es solo esa. Yo no presenté los datos, pero la ley 19.885, que también va a través de donaciones en términos de discapacidad, también solo del total hay un 10% o menos que va a fundaciones con discapacidad. Pero ahí justamente la preocupación nuestra es las conexiones que hay entre las fundaciones y las grandes empresas. Y porque en el Consejo además también son los mismos... las mismas personas que participan de estas grandes fundaciones, las que participan de las decisiones de estos dineros. Además, los dineros van directos. O sea, la empresa... No, yo creo que tenemos que hacer, muchas gracias, tenemos que hacer una buena investigación del tema y fiscalización. Y era lo que Y yo además, quería pedir. absolutamente, y además que esto tiene que ser equitativo. Tenemos muchas fundaciones trabajando en temas concretos de norte a sur de Chile y en temas que realmente impactan a las personas con discapacidad. Entonces yo creo que es muy importante que esta comisión vea el tema y
y tomemos carta en el asunto. Diputada Morales había pedido la palabra, después el diputado Trisotti y después la diputada Bulnes. Sí, presidenta, muchas gracias, Jimena, por la presentación. Comparto lo que dijo la diputada Marzán, una exposición clara, precisa, pero también muy cercana en el lenguaje. Así que felicitaciones, Jimena, por tu capacidad de transmitir lo que hoy día has expuesto acá. Y presidenta, yo en la semana me reuní con una organización, generalmente estoy reuniéndome con organizaciones y agrupaciones o fundaciones de discapacidad, y una fonoaudióloga me dijo: Carla, la ley de inclusión laboral, la primera exclusión que hace es el gobierno y el Estado de Chile a través de sus diferentes servicios. Y me mandó ella en esa oportunidad un concurso de alta dirección pública, en donde la pregunta, en el marco de la ley 20.422 del 2017, que establece normas de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, se solicita a los postulantes que presenten alguna discapacidad la puedan informar con el propósito del servicio pueda adoptar las medidas pertinentes en respectivas etapas de la evaluación, de manera de garantizar la igualdad de condiciones de todos los postulantes que se presenten a este proceso. Y la primera pregunta es: ¿presenta usted necesidades de ajuste? Entonces lo encuentro de verdad discriminatorio, inconsecuente, una barrera que le colocan a las personas absolutamente hoy día. No es una pregunta en los tiempos ni en la forma, es una pregunta que está adornada muy bien técnicamente, pero que si uno lo lleva a la realidad, efectivamente es la primera barrera. Y más en los cargos de alta dirección de servicio público, y creo que eso hoy día, presidenta, tampoco va acorde a la ley de inclusión laboral, porque precisamente es el servicio público quien tiene menos capacidad de contratación y quien tiene menos capacidad de fiscalización. Y en la empresa privada, en el mundo privado, esta pregunta no existe. Entonces creo que deberíamos abordarlo, presidenta, cuando venga el ministro, porque creo que es algo que tenemos que evaluar si ellos justifican técnicamente la pregunta, pero yo le he preguntado a abogados, le he preguntado a asistentes sociales, a psicólogos, a fonoaudiólogos, a gente que está involucrada también con el mundo de la discapacidad, y lo miran como una discriminación de primera barrera. Entonces, y es arbitraria además la pregunta. Entonces creo que, y es más, los servicios públicos no tienen muchas veces ni siquiera tienen el acceso universal, menos van a tener medidas para poder atender a una persona y preparar digamos, una entrevista posterior si pasa una primera etapa, porque yo creo que la primera etapa es cuando le cierran la puerta, como decía Jimena en una de las postulaciones que quizás ella hizo en algún minuto o dentro de la conversación de lo que presentó, y creo que esto sí hay que hablarlo con el ministro Jackson, presidenta. Muchas gracias, diputada Morales, de todas maneras. Diputado Trisotti. Gracias, presidente. Bueno, agradecerte su exposición. Creo que todos lo han dicho, pero las cosas buenas creo que hay que repetirlas. Muy concreto. Yo creo que el análisis crítico lo hicimos nosotros también en esta comisión desde el minuto 1. Y ahí viene mi pregunta. A su juicio, los énfasis los tenemos que poner en quizás tener este segundo piso de la ley aumentando el porcentaje, o dedicarnos a poder exigir una mayor fiscalización, un cumplimiento, o ambas. Gracias, presidente. A mi juicio, el énfasis tiene que estar en lograr que salgan reglamentos de la ley 2422 para que podamos exigir, y si vamos a incrementar la cuota, porque lo que les explicaba, o sea, yo no es que esté en contra del incremento, pero los dineros que se genere, aumentaría las multas, las sanciones, fiscalización, y todos esos dineros, lo que yo haría, y eso es lo que yo creo que nos falta, pero profundamente, es crear un centro de investigación en el área de la discapacidad. Porque no podemos, como país, depender de, justamente, me parece que Carolina lo mencionaba, si ustedes se van a la historia de la ley, los que promueven esta ley son las mismas organizaciones que hoy día se están llevando sus dineros. Entonces no podemos seguir permitiendo eso en el modelo, o sea, no podemos permitir que estas fundaciones sigan capacitando sin ningún resultado en el fondo. Capacitación lo hace Sense, salud lo hace el Ministerio de Salud, entonces nosotros no podemos depender de las fundaciones. Yo no estoy diciendo que no hay que trabajar desde las fundaciones, pero el énfasis está en eso, creo yo. Gracias. Diputada Bulnes.
Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a Jimena por su exposición. Yo la había conocido exactamente cuando ella fue a visitar, no a mí, sino a mi marido, y para mí fue una maravilla conocerla. Pero esta exposición ha sido tan completa y sobre todo tan objetiva, porque si bien dura en ciertos momentos, no contiene, yo no escuché ningún adjetivo que pudiera ser como para agravar una situación, sino simplemente explicó la realidad de las cosas. Y en su explicación, a mí lo que más me llamó la atención, aparte del tema de las fundaciones y los dineros, porque aquí todo está traspasado por el dinero y por la codicia, todo. Hasta digamos, hasta la posibilidad de colaborar con los grupos discapacitados, por así decirlo. Pero lo que más me impresionó fue el tema, la palabra que usó de la caridad, de ver el tema de la discapacidad y de la igualdad de derechos, de la no discriminación, de los derechos humanos como una actitud de goodwill, que dicen los británicos, ¿no es cierto? No es buena voluntad, es derecho y es obligación. Porque todo derecho tiene como contrapartida una obligación, o toda obligación tiene como contrapartida un derecho. Entonces, si vemos nosotros también esta comisión, porque yo creo que aquí entre nosotros no estamos en esa postura de la caridad, pero también hay que examinarse diariamente y saber si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de verdad por un anhelo de justicia o por la convicción de que la sociedad debe cambiar, o también estoy teñida de una cierta superioridad moral y de una cierta caridad, y eso puede teñir nuestras decisiones. Entonces, yo le quiero agradecer a Jimena porque ella nos llamó la atención sobre un riesgo que está permanentemente en nuestras vidas y en nuestros quehaceres. Y muchísimas gracias, Jimena, además por conocerte, porque es un honor conocerte, como es un honor conocerlas a ustedes, porque son personas que nos dan más de lo que nosotros alguna vez podremos dar. Muchas gracias, diputada Bulnes. Bueno, volver a agradecer a todas nuestras invitadas, invitados también, agradecer porque de verdad fueron tremendas exposiciones, son tremendas experiencias de vida, nos dan un insumo muy valioso para lo que estamos haciendo nosotros, que es legislar, y como les dije, las puertas de esta comisión están abiertas para seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Sí, por favor la presentación, que fue muy valiosa. Bueno, y habiéndose cumplido entonces el motivo de la sesión, esta se levanta.